Hola, buenas. En este tutorial os vamos a enseñar cómo hacer otra de las animaciones que podemos ver en los vídeos de Imangazi. Os pongo un ejemplo de lo que vamos a hacer en este tutorial. ¡Hey! Hola, ¿cómo va la marcha? Hoy os voy a enseñar a hacer una animación en 3D como esta. A ver si os gusta. Poneros cómodos que empezamos con el tutorial. Lo primero, vamos a crear una composición nueva de 1920 por 1080 y se va a llamar animación. A 24 fotogramas y con 15 segundos de duración sobra. O con 10, mejor. Ahora aquí dentro de esta composición, con clic derecho, vamos a crear un sólido. El color, pues más o menos este de aquí. Si queréis copiar el código es este. Y ahora con estos sólidos tenemos que crear el cubo. Para ello tenemos que convertirlo a 3D. Si no veis el icono del 3D, con F4 lo desplegamos. Y ahora este punto de ancla lo tenemos que poner en esta parte. Vamos a activar la casilla de ajuste. Y ahora con la herramienta Pan Behind vamos a tirar del eje X hacia la derecha y ahí se queda pegado. Con la tecla R lo vamos a rotar. Le vamos a poner aquí un valor de 90 grados. Y ahora en el eje Z vamos a llevar el punto de ancla hasta esta parte de aquí. Con control D lo duplicamos. Pulsamos R y lo volvemos a rotar. Ahora le vamos a poner aquí 180. Movemos otra vez el punto de ancla a esta parte. Con control D lo duplicamos. Y ahora lo vamos a rotar 270 grados. Ahora seleccionamos el sólido de aquí del centro y le vamos a poner el punto de ancla en esta parte. En el punto este de aquí arriba. Ya veis que con esta casilla activada es súper fácil de hacer. Con control D lo duplicamos y con la tecla R lo vamos a rotar en el eje X menos 90 grados. Lo volvemos a duplicar con control D y esta vez le ponemos el punto de ancla en la parte de abajo. Con la tecla R lo rotamos 90 grados. Y ya tenemos aquí creado el cubo. Lo que pasa ahora no se ve porque tenemos que crear una luz, que lo vamos a hacer ahora mismo. Con clic derecho venimos a nuevo y vamos a poner una luz de tipo punto con una intensidad de 100 y el proyecta sombras activado. Aquí la oscuridad de la sombra se la ponemos en 50 y la difusión en 5. ¿Veis? Y ahí tenemos ya el cubo creado. Lo que pasa, tenemos que posicionarlo y tenemos que posicionar también la luz. Vamos a activar dos vistas. Seleccionamos todos los sólidos, desplegamos la posición con la tecla P y ahora aquí en el eje Z le tenemos que poner un valor de 0. Con la herramienta de selección los vamos a mover todos a la vez en el eje Z y se va a quedar ahí pegado en el centro. Ahí está. Un valor de 0. Ahora con clic derecho vamos a crear una cámara. Esta cámara va a ser de 28 milímetros y de 2 nodos. Le damos a aceptar y aquí la tenemos. Ahora con la tecla P desplegamos la posición. Bueno, la posición no. El punto de interés y la posición. Vamos a marcar un keyframe en cada uno. Y en el segundo 2, por aquí, vamos a marcar otros 2. Y ahora nos volvemos aquí al principio y vamos a empezar a animar la cámara. Aquí el punto de interés en el eje X le vamos a poner un valor de 580. Si nos fijamos aquí, estamos viendo en tiempo real cómo se mueve la cámara. Aquí le vamos a poner en el eje Y 1070. De manera que se ha quedado así como enfocando hacia abajo. Ahora la posición en el eje X le vamos a poner un valor de 1540.
El eje Y lo dejamos como está y aquí en la posición en Z se la vamos a aumentar bastante. Le vamos a poner un valor de menos 3300. Y fijaros qué perspectiva tenemos de la habitación. Ahora estos sólidos que se ven aquí, por ejemplo este de aquí, con la tecla S desplegamos la escala y desactivamos esta cadena para poder mover los valores por separado. Le vamos a aumentar el primero hasta que cubramos todo el hueco de la composición. Vamos a hacer lo mismo con el suelo. Tecla S, desactivamos la cadena y le vamos a aumentar el tamaño en el eje Y. Por ahí. Vamos a hacer lo mismo con esta pared. Tecla S, desactivamos la cadena y le aumentamos el tamaño. Bien, ahora nos venimos a estos dos keyframes de la cámara y aquí le vamos a dar a restaurar para que se pongan los valores que traía por defecto. Y ahora solo vamos a animar el eje Z. Le vamos a poner aquí un valor de menos 2500 píxeles. Y esta va a ser la posición final. Ahora estos dos keyframes los movemos un poquito hacia la derecha y más o menos por esta parte, sin mover el cabezal, marcamos otros dos. Y ahora estos ya los podemos mover un poquito más. Los vamos a poner en el segundo 4. Esto lo hacemos para que el movimiento de la cámara al llegar a este punto no se quede parada, sino que siga su movimiento pero cada vez más despacio, hasta que al final se queda quieta. Seleccionamos todos y con F9 lo suavizamos. Y ahora aquí en el editor de gráfico vamos a seleccionar la curva del punto de interés, hacemos aquí doble clic, activamos la casilla de continuo y le vamos a dar de esta forma a la curva. Ahora seleccionamos la posición, hacemos aquí doble clic de nuevo, activamos esta casilla y le vamos a dar una forma parecida, más o menos por ahí. Y ahora vamos a hacer una vista previa a ver qué tal se ve. Venga, que esto se ve genial. Ahora tenemos que hacer algunos ajustes. Por ejemplo, aunque la calidad la tenga incompleta, fijaros aquí en las uniones de los sólidos que se ven unas líneas blancas. Y eso la verdad que queda un poco feo. Lo que vamos a hacer es seleccionar el sólido del fondo y con la tecla S lo vamos a escalar un poquito. Más o menos por ahí. Y ahora fijaros que esas líneas ya no se ven por ningún sitio. Vamos a hacer lo mismo en este de aquí. Con la tecla S le vamos a aumentar un poquito la escala. Vale, genial. Vale, al sólido de aquí de la pared del fondo le tenemos que centrar el punto de ancla. Se lo vamos a poner por ahí. Y ahora le tenemos que modificar otra vez la escala. Se lo aumentamos un poquito y listo. Y ahora ya se han tapado todos los huecos que se veían al principio. Por aquí aún se ven algunos. No pasa nada, seleccionamos el sólido con la tecla S, desplegamos la escala y lo escalamos un poquito, más o menos por ahí. Y este igual, con la tecla S desplegamos la escala y se la aumentamos un poco. Ya está. Ahora sí que se ve una habitación bastante limpia. Lo siguiente que vamos a hacer es arrastrar este archivo de una persona caminando al icono de nueva composición. Os lo voy a dejar en la descripción por si lo queréis descargar y seguir el tutorial conmigo. Y ahora aquí en esta composición, cuando la persona aparece por aquí por la derecha, más o menos por ahí, la vamos a cortar. Y esta parte la vamos a ajustar aquí al inicio. Y ahora para quitar el fondo tenemos que hacer lo siguiente. Con la capa seleccionada venimos a Efecto, Canal
y seleccionamos la opción de invertir. Y ahora en ventana, efectos y ajustes, le vamos a poner un efecto que se llama Unmult. Y esto lo que hace es quitar todas las partes negras. Ahora a esta capa le tenemos que volver a poner otro efecto que se llama relleno. Se lo ponemos por aquí encima y le ponemos un color negro. Perfecto. Volvemos a la animación y aquí en el panel de proyecto vamos a traer el de la persona andando, aquí a la composición principal. Lo ponemos por aquí, lo convertimos a 3D y aquí en las opciones del material le vamos a desactivar el acepta luces. Y ahora antes de nada vamos a entrar otra vez a la composición y lo vamos a ajustar aquí al suelo para que no se quede medio flotando. Lo vamos a poner por ahí. Volvemos de nuevo a la composición principal y con la tecla P desplegamos la posición y este señor lo vamos a poner, le vamos a poner aquí un valor de menos 1500 píxeles y con la tecla S lo vamos a escalar un poco, le ponemos una escala de 85%. Ahora aquí en la composición, en las opciones del material, vamos a activar Proyecta sombras. Y ahí vemos que ya empieza a proyectar sombras sobre el suelo. Lo que pasa es lo que decía antes, parece que está medio flotando. Vamos a activar dos vistas. Y ahora esta composición la vamos a ajustar al suelo, que es este sólido de aquí. La composición de la persona andando. La movemos en el eje Y hacia abajo. Fijaros que aquí parece que se está hundiendo. La vamos a subir un poquito más. Tampoco hace falta que quede perfecto. Lo vamos a dejar ahí. Y ahora para que las sombras, en lugar de venir hacia adelante, se proyecten hacia atrás, con dos vistas activadas y este visor de aquí en vista izquierda, vamos a posicionar la luz. La seleccionamos y con la tecla P desplegamos la posición. Ahora en el eje Z la vamos a mover hacia la derecha, le vamos a poner aquí un valor de menos 2250, por ahí, y ahora la vamos a subir hacia arriba. Aquí le ponemos un valor de 0 y en el eje X le vamos a poner un valor de 920 píxeles, de manera que ahora las sombras se proyectan hacia atrás. Y para que no se vea tanta oscuridad aquí en la escena, tenemos que hacer lo siguiente. Con clic derecho vamos a crear otra luz. Pero esta luz va a ser de tipo ambiente y la intensidad se la ponemos en 30%. Le damos a aceptar y ahí se ve genial. Ahora seleccionamos el suelo, con control D lo duplicamos y este le vamos a cambiar el nombre. Se va a llamar cuadrícula. Le cambiamos también el color para diferenciarlo. Y aquí pues le vamos a poner el efecto que se llama, igual que la capa, cuadrícula. Y en estas opciones de aquí, pues yo lo voy a dejar aquí en punto de borde. Podéis cambiar vosotros, podéis ir probando. Yo le voy a dejar aquí como viene por defecto. Le doy a restaurar. Y aquí este valor se lo voy a poner en 900. Y este en 500. Ahí se lo voy a dejar. Y con la tecla T le voy a bajar un poquito la opacidad. Se la voy a poner en 50. ¿Vale? Perfecto. Lo siguiente que vamos a hacer, venimos a composición y vamos a crear una nueva, que esta va a ser el lower third. La anchura se la ponemos en 500 y la altura en 150. Todo lo demás lo dejamos como está. Con clic derecho creamos una capa de forma. Y esta capa de forma le vamos a añadir un rectángulo, un relleno y le vamos a poner también un trazo. El trazo le vamos a poner un grosor de 4.
el relleno se lo ponemos blanco y el trazo se lo vamos a poner un color así, casi negro del todo, más o menos por ahí. Y ahora este rectángulo desplegamos aquí en estas opciones y la redondez se la ponemos en 100. Ahora aquí al inicio de la línea de tiempo marcamos un keyframe aquí en tamaño y 2 segundos más adelante desactivamos esta cadena y le vamos a aumentar el valor más o menos por ahí. Y aquí al principio se lo vamos a poner en 0. Aquí le ponemos 0. Seleccionamos los dos keyframes, los suavizamos. Le damos un poco de influencia a las curvas. Ahí puede valer. Y con control D lo duplicamos. Y este va a ser el mate. Ahora con la herramienta texto vamos a escribir aquí lo que queramos. Haciendo doble clic en este icono y con la tecla control presionada le centramos el punto de ancla y ahora lo vamos a alinear a la mesa de trabajo y con la tecla S lo vamos a escalar, que está muy grande. Ahora esta capa de momento la desactivamos. Seleccionamos el texto y lo tenemos que hacer mate alfa de la capa de abajo. Con F4 desplegamos los mates de seguimiento si nos aparecen. Y ahora fijaros, con el Pick Whip lo emparentamos a esta capa. De manera que ahora el texto se revela al tiempo de esta animación. Vale, genial. Volvemos a activar esta capa y si queremos a la de mate, le podemos desactivar el trazado. Ahí lo tenemos. Nos volvemos de nuevo a la composición principal y vamos a traer el lower. Lo ponemos por aquí, lo hacemos 3D y en las opciones del material le vamos a desactivar el acepta luces. Tampoco queremos que proyecte sombras, así que lo dejamos desactivado. Y ahora la posición de la persona hasta que va caminando, con la tecla P la desplegamos, la seleccionamos, con control C la copiamos y se la vamos a pegar al lower, control V y le pegamos la posición. Y ahora nos vamos a ir donde ya haya terminado la animación y vamos a ir posicionando las capas. Esta la vamos a poner por aquí y la vamos a escalar también un poco. Por ahí. Y ahora la capa de la persona que va andando la vamos a mover un poquito también hacia la izquierda. La vamos a dejar justo ahí. Y ahora vamos a hacer una vista previa a ver qué nos faltaría por hacer. Vale, pues lo que es en sí la animación ya estaría terminada. Lo único que le vamos a dar un poquito de desfase a estos keyframes para que no empiece tan pronto. Los vamos a poner que empiecen a partir de 1 segundo. Y la composición del lower third también. La vamos a desplazar un poco. Y ahora con clic derecho vamos a crear una capa de ajuste. Y a esta le vamos a poner el efecto que se llama tiempo de posterización. Y de 24 fotogramas lo vamos a cambiar a 12. Y ahora otra cosa que podemos hacer es añadirle una capa de ruido. Vamos a poner un sólido de color gris al 50%. Este sólido con clic derecho lo precomponemos. Activamos transferir todos los atributos a la nueva composición. Le cambiamos el nombre también. Y le vamos a poner el efecto de añadir granulado. Aquí la previsualización, cambiamos a salida final. Y aquí podéis ir probando con los diferentes presets. Yo le voy a poner este. El tamaño se lo voy a bajar un poquito. Por ahí, 0,4. El color, monocromo.
y la animación se la pongo en 0 para que el ruido sea estático. Y ahora esta capa la tenemos que poner en modo superponer. Si no encontráis los modos de fusión, con F4 desplegamos. Y una cosa que se me ha olvidado decir, antes de que rendericéis vuestra animación, es que tenemos que venir a las opciones de cámara. Y aquí la profundidad de campo la vamos a poner desactivada. Y con esto, amigos y amigas, tenemos el tutorial terminado. Si os ha gustado, podéis dejarme un buen like. Y si os gustan este tipo de animaciones, suscribiros al canal, que aquí los tutoriales no paran. Nos vemos en el siguiente vídeo.